Aunque no es posible eliminar a SCP-052 del sistema del metro de la ciudad de Nueva York, su comportamiento predecible permite a la Fundación evitar que el público lo encuentre. La estación 59 A, B, C, D estará cerrada al público de 11 p.m. a 11 a.m. los sábados y domingos, con el pretexto de mantenimiento de vías. Durante ese tiempo, la estación contará con agentes de la Fuerza de Trabajo Móvil, Gamma 6. Se ha ordenado a los agentes que eviten el acceso público accidental a la estación y que capturen a cualquiera que se ha visto saliendo de SCP-052. Cualquiera que haya estado en SCP-052 debe ser trasladado al sitio 21 para ser informado y procesado. Los miembros del público que vean a SCP-052 pueden ser liberados después de que se les administre un amnésico de clase B. SCP-052 es un tren subterráneo tipo R4 de la ciudad de Nueva York. Los registros oficiales indican que este tren fue construido en 1932 y dado de baja como chatarra en 1975. Sin embargo, sigue apareciendo en la vía A-D en la estación 59 y la Octava Avenida a las 11:57 p.m. todos los sábados. El tren está en perfectas condiciones y etiquetado como Tren A. SCP-052 aparece a la hora designada, abre sus puertas para recibir o descargar pasajeros durante aproximadamente 5 minutos. Luego cierra sus puertas y desaparece. Parece nunca tener pasajeros, excepto aquellos que salen de él durante su aparición. La mayoría de los sujetos que abordaron SCP-052 no han sido recuperados. Los pasajeros que abandonan SCP-052 afirman haber abordado en varias fechas, desde 1976 hasta 2204. En este último año, el sujeto afirma que pensó que SCP-052 era un tren especial del 300 aniversario. Los sujetos no tienen conocimiento del tiempo estando a bordo. Los pasajeros que salgan de SCP-052 deben ser llevados al sitio 21 e interrogados para determinar su origen y posible amenaza a la corriente temporal actual. Generalmente, los pasajeros del pasado pueden recibir amnésicos de clase A y reintegrarse a la sociedad. Los pasajeros del futuro deben ser retenidos indefinidamente. El sitio 21 alberga actualmente a 26 pasajeros recuperados. A pesar de nuestros protocolos para evitar el acceso público, seguimos recibiendo sujetos del futuro, aunque algunos son de líneas de tiempo alternativas. Es posible que SCP-052 comience a aparecer en otro momento o lugar, requiriendo una mayor contención. La Fundación ha colocado varios sujetos en el tren, en un intento de comprender sus actividades cuando no son visibles. 31 de mayo del 2009. Agente colocado en el tren. Hasta la fecha, la Fundación no lo ha recuperado. 6 de junio del 2009. El agente entra en el tren. No se recuperó, ya que, aparentemente, regresó a 1980 y fue eliminado en un enfrentamiento con... Véase las notas sobre el pasajero recuperado 052-4. Después de la prueba de 052-3, el comando O5 emitió órdenes de que no se arriesgara a más agentes como pasajeros en SCP-052. Se ha considerado la posibilidad de utilizar personal de clase D en su lugar, pero el riesgo de dejarlos en el pasado es demasiado grande. Pasajero 052-1. Entró al tren el 14 de julio del 2012. Recuperado el 8 de marzo del 2008. Una contadora iba de camino a casa desde el teatro cuando subió al tren. 052-1 ha expresado su sorpresa y consternación por haber viajado en el tiempo 4 años, pero parece no haber cambiado ni sufrir daños.
Se ha determinado que existe actualmente en esta línea de tiempo y que debe ser retenida indefinidamente para evitar efectos temporales no deseados. Pasajero 052-2 entró en el tren el 12 de junio de 1976. Recuperado el 15 de marzo del 2008. El sujeto entró en el tren cuando se perdió en camino hacia Studio 54. Aunque ileso y no constituye una amenaza temporal, el 052-2 está detenido, ya que el psiquiatra examinador cree que 32 años es un periodo demasiado largo para facilitar la reintegración exitosa. Pasajero 052-3 ingresó al tren el 6 de diciembre del 2014. Recuperado el 20 de junio del 2009. Un turista de Jacksonville, Florida. El sujeto 052-3 ahora habla albanés en lugar de inglés. Retenido por órdenes de O5. Pasajero 052-4 entró en el tren el 13 de junio del 2009. Recuperado el 27 de junio del 2009. Agente de la prueba 052-3. El agente regresó con las manos removidas quirúrgicamente y una nota en su bolsillo con el mensaje «No envíe más». El sujeto no recuerda su experiencia en el tren, pero cuando fue sometido a hipnosis, reveló que Pasajero 052-5. Agente. Entró en el tren en una fecha futura desconocida, desobedeciendo el protocolo. El 11 de julio del 2009, el cuerpo del sujeto fue arrojado violentamente fuera del tren, aterrizando a 10 metros de distancia. En el examen, se encontró que el sujeto había sido... Se está considerando si se debe aumentar la seguridad para evitar que el sujeto ingrese a SCP-052. Pasajero 052-6. Afirma ser un supervisor de nivel 4 de la Federación SCP, que ingresó al tren en diciembre de 2124. El sujeto había recibido un amnésico clase A Prime antes del embarque, en un intento exitoso de evitar el destino de los pasajeros 052-4 y 052-5. Recuperado el 6 de febrero del 2010. Como nunca será liberado de la custodia de la Fundación, el Comando O5 ha aprobado compartir información clasificada sobre otros artefactos de nuestra posesión, con la esperanza de obtener nuevos métodos de contención y tomar conciencia de futuras violaciones de seguridad. El agente ha cooperado y afirma que es bueno que no sepamos cómo abrir a SCP-699. El sujeto se puso visiblemente pálido y se negó a seguir discutiendo este tema. Ser un sobreviviente de la gran plaga zombie de 2092, causada por una brecha de contención de SCP-008. Que SCP puede ser eliminado por con un y SCP. El permiso para probar esto ha sido denegado por O5- que trabajaba para el Dr. Jack Bright. SCP-053 debe estar contenido en un área no menor a 5 metros por 5 metros y debe tener una superficie para moverse. Los juguetes, libros, juegos y otros dispositivos recreativos deben proporcionarse ampliamente y rotarse cada 3 meses. La ropa de cama, el baño y las instalaciones médicas adecuadas deben mantenerse en todo momento. Se deben proporcionar alimentos 3 veces al día y se permiten 2 bocadillos si se solicitan. No se debe hacer contacto físico con SCP-053 sin un traje de contención total de atmósfera y un protector ocular. No se debe hacer contacto visual con SCP-053 por ningún motivo. Cualquier objeto entregado al personal por SCP-053 puede ser removido,
pero debe ser puesto en cuarentena para su examen. Solo un miembro del personal puede estar presente en la habitación en un momento dado y debe estar asegurado con una línea de seguridad de cable de acero. Todo el personal debe ser retirado de la cámara de contención de SCP-053 dentro de los 10 minutos posteriores a la entrada. Cualquier personal que comience a actuar de manera errática, grite o intente agarrar a SCP-053 debe ser removido y puesto en cuarentena. Cualquier personal que intente quitarse el traje también debe ser retirado y puesto en cuarentena. No se permiten objetos afilados o armas de fuego en la sala de contención de SCP-053. SCP-053 parece ser una pequeña niña de 3 años. Ella es capaz de hablar de manera básica y parece estar ligeramente por encima del promedio en el desarrollo mental. Ella tiene una personalidad generalmente agradable y rara vez parece molesta. Se agita solo en presencia de grupos de personas. Todos y cada uno de los humanos mayores de 3 años que hacen contacto visual, tocan físicamente o permanecen cerca de SCP-053 durante más de 10 minutos, se volverán rápidamente irracionales, paranoicos y suicidas. La mayoría, si no es que todos de estos sentimientos, estarán dirigidos a SCP-053. Y los sujetos afectados intentarán eliminar a SCP-053 después de matar o expulsar a todos los humanos visibles para ellos. Aquellos que intenten eliminar a SCP-053 sufrirán ataques cardíacos masivos o convulsiones y morirán segundos después de hacer cualquier daño físico a SCP-053. SCP-053 se regenerará casi instantáneamente de cualquier herida, independientemente de la gravedad. SCP-053 parece ignorar por completo estos efectos e ignora a todos y cada uno de los sujetos afectados. Cuando se le pregunta sobre el efecto, SCP-053 es incapaz de responder. El sujeto está retenido en una sala de aislamiento hermética, equipada con un equipo de control de clima especializado. Una fuente llena de agua se encuentra en el centro del recinto. El personal de mantenimiento debe usar trajes NBC mientras esté dentro del área de contención y debe pasar 10 minutos en una sala de secado especial después de salir. En caso de una brecha, se debe evacuar el área circundante y lavar el recinto con nitrógeno líquido. Se controlarán y mantendrán los niveles y el volumen de productos químicos de la fuente. El agua de manantial debe usarse, ya que SCP-054 es altamente sensible a las condiciones hidrológicas. SCP-054 ha desarrollado una desconfianza hacia los hombres humanos durante su confinamiento. Por tanto, se recomienda la asignación de personal femenino. Fuera del agua, el sujeto aparece con mayor frecuencia como un humanoide femenino, con un volumen medio de 90 litros, compuesto enteramente de agua. Cuando entra en un cuerpo de agua, se vuelve indistinguible de su entorno. El sujeto debe regresar periódicamente a un cuerpo de agua para mantener su volumen, debido a la evaporación. Inicialmente encontrado en fue trasladado al sitio 08 para su estudio adicional. Al principio, el sujeto sentía curiosidad por el personal de la fundación y parecía disfrutar interactuando con el personal de mantenimiento y los investigadores e imitando sus formas. Después de varias semanas, la criatura aparentemente se sintió lo suficientemente cómoda como para permanecer fuera del agua durante el monitoreo de rutina, aunque se retiró cuando se intentó estudiar su composición. SCP-054 aparentemente está compuesto de agua normal, sin diferencias detectables en comparación con el agua de manantial ordinaria de la misma fuente. Nunca se ha detectado en su cuerpo ningún fenómeno térmico, electromagnético, biológico o de otro tipo que sugiera cómo se mueve. El agua perdida por
SCP-054 por evaporación no exige propiedades especiales cuando se condensa. Los experimentos con SCP-054 se detuvieron luego de 2 investigadores heridos. Después de este incidente, se actualizaron los protocolos de contención. A partir de entonces, el sujeto mostró signos de desconfianza y agresión en torno al personal masculino. Sujeto reclasificado a Euclid. El sujeto se vuelve retraído e inactivo cuando se le niega el acceso al agua. Se teoriza que su forma compacta reduce el área de superficie expuesta a la evaporación. Durante los primeros días, se movió ansiosamente para saludar a cualquiera que entrara en su recinto, y se comportó de manera excitante. Hay indicadores por parte del sujeto que comprende que controlamos su acceso a los suministros de agua. El sujeto cesó este comportamiento ayer, presumiblemente en reconocimiento de que no recibió ayuda. Obtuvimos autorización para integrar pruebas bajo cero esta mañana. El sujeto se volvió letárgico cuando la temperatura descendió y se congeló por completo después de... La espectroscopía del cristal de hielo no reveló anomalías. Se recolectaron trozos de hielo para estudio. Esto está en un marcado contraste con su comportamiento en las pruebas de 95 grados, cuando se volvió agresivo e intentó escapar de su recinto. Hemos presentado una orden de trabajo para combinar el equipo de control de clima con el recinto estándar del sujeto, ya que ha comenzado a resistir los esfuerzos por transportarse a cámaras experimentales con un comportamiento cada vez más desesperado. El sujeto ha mostrado ser inesperadamente experto en navegar por laberintos complejos y resolver acertijos. El Dr. Seskel finalmente ha superado el problema de motivar al sujeto mediante la aplicación de descargas eléctricas o desencantes de sílice. Bromeó diciendo que deberíamos haberla entrenado para recuperarse en poco tiempo. Después de observar sus métodos, creo que podría tener razón. Nota: después de permitirle al sujeto un periodo de recuperación de 48 horas, parecía estar retrasado en su progreso al final de los experimentos de la semana. Estoy comenzando una solución de cloruro de hidrógeno 0.5 molar. No tengo idea de lo que sucederá, pero si esto incorpora mecanismos homeostáticos como sospecho, entonces deberíamos tener una idea de cómo mantiene su forma. La temperatura en el recinto se ha reducido a 278 grados Kelvin para ayudar a controlar el comportamiento cada vez más errático de 54. Después de 5 años sin incidentes, la clasificación del sujeto ha sido degradada a seguro, por recomendación del Dr. Los experimentos se reanudarán bajo los auspicios de la Unidad Biológica E7. Aún así, se debe tener precaución al interactuar con el sujeto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy